Cámara de Construcción. El día lunes, la semana pasada, llamé a Luis Fernando Illingworth, querido amigo que siempre viene por acá. Incluso hicimos, hasta hace poco, hicimos alguna tema del quinto puente, también de una posibilidad de, estamos hablando de un tema con Orlando Rodríguez también, de vialidad en San Borondón, muy interesante. Le pregunté y me dijo, Virgilio, que estabas en la cabeza de la Cámara de Construcción. Te felicitamos, mucho tiempo conversábamos con con el ingeniero Repeto, que fue un querido amigo. Así que, en primer lugar, buenos días, bienvenido a I99 y I99 TV. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días con todos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Si le acercamos un poquito más al micrófono. Claro que sí. Sí, por favor, Virgilio. Ok. Perfecto. Durante este tiempo que hacemos este programa, que van a ser 20 años, de los 37 que tiene la radio, hemos detectado, como siempre, algunos temas urbanos, porque yo digo que sí, que este es un programa político, pero es un programa urbano, porque habla de las cosas que le atañen a la sociedad. Y entre las cosas que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, es que al guayaquileño, al igual que al inglés, no le gusta vivir en departamentos, sino en casa. Los ingleses tienen la frase que dicen que la casa de un hombre es su castillo. Y pareciera que al guayaquileño sí. No obstante, en la capital de la República, en Quito, a la gente le gusta vivir más en departamentos y se han habituado. Cuando tú llegas a esto, Virgilio, a preguntarle a la gente por qué, lo primero que te dicen con mucha razón es que no todo el mundo sabe coexistir cuando tienes un departamento, uno, y dos, que no les gusta pagar las alícuotas y hay problemas. Entonces es un problema de temperamento, de idiosincrasia. No obstante, y por eso te comento, tengo una estadística, y como las cosas han cambiado en el Ecuador, lo hemos conversado, y en el mundo, te la voy a leer, Virgilio, para que la conversemos. Fíjate, tengo una estadística respecto a que en el año 2022 se denunciaron 141.986 delitos contra la propiedad en todo el país. 8.112, equivalente al 5.7 de las denuncias, se clasificaron como robos a domicilio. Entre estos se incluyen robos a casas y departamentos. En el DMG, Guayaquil, San Borondón, Durán, y en el DMQ, en Quito, se denunciaron 2.156 robos a casas y departamentos. 1.910 de estos sucesos se dieron en una casa o villa. 9 de cada 10 de las denuncias mencionaban que el robo fue en una casa o en una villa. Es decir, esta estadística, concretamente Guayaquil, es que el 95% de las denuncias de robos corresponden a robos a casas y el 5% a departamentos. Y en Quito el 84% estuvieron relacionados a casas y el 16% a villas. Evidentemente esto tiene que ver que en Quito hay más construcción hacia arriba. Con este criterio, y te ruego que antes de que conversemos, vamos a escuchar, vamos a ver una encuesta que hice en la calle, preguntándole a la gente qué gusta más, casa o villa, sin tomar en consideración, por favor, a Virgilio González, que es el presidente de la Cámara de Construcción. La vemos y lo comentamos. Vamos a ver las dos entrevistas, son pequeñísimas, amigos que nos ven y nos escuchan, y regresamos a comentar ya de lleno el tema. En el Distrito Metropolitano de Guayaquil, entre enero y marzo del 2023, el 2% de las denuncias de robos a domicilios fueron en departamentos, el 98% restante a casas. Es por ello que le preguntamos a la ciudadanía cuál de estas dos opciones son de su preferencia. He tenido la oportunidad de vivir en casa propia y alquilada. Evidentemente, por la seguridad, el gasto sería más cómodo pues vivir en casa propia. Casa, más privacidad es vivir en casa. En casa, o la seguridad, evitar cualquier situación no adversa que se pueda pasar estando yo sola, tal vez en un departamento. En una casa, por supuesto. No, porque uno puede ampliarla, no estar dependiendo de alquileres ni nada de eso. En casa, porque me sentiría más estable. En departamento, porque en casa siempre tienes más limitaciones. Las casas generalmente están en los barrios donde hay más problemas de delincuencia. Es más seguro siempre en apartamento porque tiene un poquito más de seguridad, digámoslo así, porque seguramente está en una ciudadela, es más seguro.
¿sí? En casa, amiga, pero ahorita la delincuencia está tremenda y uno sale es por trabajar. De apartamento, porque hay más gente y me siento como que más seguro. Cuando hay apartamento hay más gente. En departamento, en un condominio creo que es un poquito más seguro, porque en una casa se le puede entrar por el patio, no creo ahorita dada la circunstancia que vive el momento del país, un condominio, un departamento. Porque hay también seguridad de la guardia del departamento. Aquí en Guayaquil, según el lugar donde se viva, en un departamento privado es más seguro. Vive en casa, más seguro porque es la casa de uno. En casa, porque en casa está más seguro. Departamento, ahorita con esto de la vacuna, ¿qué se va a poder vivir? Gran parte de los entrevistados se inclinó por vivir en casa por temas de economía y seguridad. Pese a que un 95% de las denuncias de robos corresponden a casas y villas y un 5% a robos en departamentos, los ciudadanos optan por elegir sus casas, por gastos económicos a lo que se gasta a comparación de un departamento, y frente a los comentarios que han vertido se sienten más cómodos en sus hogares. Siempre viví en un departamento desde muy pequeño, pero ahora prácticamente voy a vivir en una casa de una planta. Si la pregunta va por el lado de la inseguridad, pienso que hoy no hay garantías para ningún tipo de vivienda. En casa también, por una estabilidad como más segura, está más tranquila. Yo creo que prefiero vivir en un departamento. Me siento más contento, señora. En casa. En departamentos, ya que estamos en un edificio, entonces hay más protocolos de seguridad. En casa, porque no tengo que pagar arriendo. En una casa. ¿Por qué? Porque un departamento por lo general está compartido con varias personas. Me refiero que puede ser una planta baja, una planta alta o algún condominio. Vivir en casa. Tal vez sería en una casa con toda mi familia. Decido vivir en mi casa por el calor no solo de la familia, sino también por la comodidad. Y resultó que me da mejor reunir y así poder pagar mis estudios. Muy bien, ahí está Virgilio. Como lo ves, 5-4 entre las... Pero lo interesante es que, y ahora sí te doy espacio, es que esta estadística refleja lo que estoy diciendo. Toda la gente dice que quiere vivir en departamento porque es más seguro, no porque le gusta Guayaquil. Por favor, ahora sí, buenos días. Sí. A ver, ahí hay un tema por seguridad, pero también por comodidad. Mucha gente escoge tradicionalmente departamentos porque no quieren tener, digamos, el tema de mantenimiento de las áreas externas de la casa, que regar las plantas, digamos, ocuparse de muchas áreas, solamente en su departamento. Pero ahora se ha unido el tema de la seguridad. Pero también recordemos que dependiendo de la oferta, cuando uno va a comprar una casa en una calle abierta, obviamente los temas de seguridad son más delicados. Pero cuando uno se acerca a comprar, busca viviendas que están en un recinto cerrado, ya el tema de seguridad cambia. Ahora, adicionalmente a eso, siempre el departamento va a ser más seguro, sea así esté dentro de una urbanización cerrada, porque hay vecinos, hay gente, digamos, que pueda, digamos, observar lo que está pasando ahí. Pero de la experiencia que tenemos nosotros, la gente, y también hay una correlación con las edades. A ver. Sí, por ejemplo, las personas jóvenes les gustan más los departamentos que son un poquito más pequeños también, de 1 o 2 dormitorios, escogen departamentos. Y las personas mayores escogen también departamentos. ¿Por qué? Porque la casa más la relacionan cuando ya empiezan, digamos, y por precio también, ya empiezan a llegar los hijos. Entonces el joven que compró su departamento de 2 dormitorios ya ahora ve la necesidad de ampliarse un poquito más y quiere patio para los hijos, más comodidades, etc. Pero después, cuando ya los hijos se van, ya quedan las personas ya mayores, el nido vacío. ¿Qué es lo que hacen? Venden sus casas y buscan un departamento para no tener tanta, digamos, temas de mantenimiento en la casa, regar plantas, techo, etc. Esa es más o menos la relación de la experiencia. Es decir, lo que puedo ver, es que dice Virgilio González, el presidente de la Cámara de Construcción, es que el tema de los departamentos, aparte de la seguridad, está diciendo que es más seguro, también tiene que ver con edad. Cuando tú tienes más edad, o digamos esto es, o eres muy joven, o cuando ya estás con tus años, te da mucha comodidad. Eso es lo que estoy diciendo. Y un poco más de seguridad. Exactamente. Es decir, bueno, no es generalizado, pero es un concepto. Así es.
Es decir, ¿quién compra departamentos? La persona que quiere acceder a una casa, un joven que ya tiene, digamos, sus ingresos y hijo de familia, de pronto dice, bueno, yo quiero tener mi libertad, mi departamento, ya estoy trabajando, ya tengo mi vehículo. Entonces dice, voy a comprar una casa, es soltero o recién se casó, una casa de 3 dormitorios, como que se le hace mucho y no quiere, digamos, hacer una inversión mayor o se siente más cómodo en un departamento. Que a veces los departamentos en las promociones vienen amoblados, también tienen muchas facilidades y ya como sabemos ahora, la juventud y los tiempos, la gente no pasa más tiempo afuera y cuando ya se quedan en casa es para trabajar y no quieren estar dando mantenimiento a las cosas. Ese es básicamente el inicio, digamos. A ver si estoy también en el mismo sentido, Virgilio. El problema de, por ejemplo, condominios en que la administración la hacen los condóminos y no empresas especializadas, es que cuando no la hacen empresas especializadas, como era usual en el Ecuador, esto se hacía un relajo. Los condóminos, por ejemplo, en Guayaquil, de algunos condominios, me han dicho, y perdónenme la redundancia, que nadie quiere ser presidente de la urbanización, porque le tienen que estar cobrando a los amigos que no le pagan, que se pelean, que poco menos que lo creen que son empleados de ellos. Entonces, otra de las alternativas es que salió una opción de que hay empresas que se dedican a esto y le cambian el sentido. No obstante, al guayaquileño le gusta vivir en casa. Y yo creo que la casa debe costar un poquito más, mi querido Virgilio, que un departamento, ¿verdad? Sí, efectivamente, al guayaquileño le gusta vivir en casa, pero según los números que nosotros vemos y por la experiencia, esto va aumentando la cantidad de personas que les gustan los departamentos. Siempre, a ver, veamos la realidad, veamos según las circunstancias. Yo quiero vivir en casa siempre y cuando los recursos me lo permitan. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Las ciudades se van densificando, van creciendo y de pronto acceder a una casa ya tendría que recorrer o tomar demasiado tiempo porque los terrenos nuevos van a ir cada día más alejados. Entonces, ese es otro tema. La opción de tener un departamento cerca de su sitio de trabajo significa también aumentar su calidad de vida, porque pueden estar cerca de la familia. Van, digamos, hacia su trabajo, regresan, dejan a los chicos, regresan a su departamento, vuelven al trabajo, es decir, almuerzan en la casa. ¿Por qué? Cuando las ubicaciones de los departamentos están cerca. Ese también es otro factor importante. O sea, una de las P del marketing, plaza ubicación. La ubicación es básica. Así es. ¿Por qué? Porque la densificación. Porque en los lugares más cercanos, hacer vivienda no es muy rentable o serían viviendas demasiado caras. Por eso vemos ahora que en las urbanizaciones cada día son más alejadas y los departamentos se lo hacen en zonas consolidadas, que eso es, digamos, uno de los beneficios, ¿no? Muy bien, saluda a Javier Segarra, solamente para saludar. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, querido hermano. Gusto. Bien, un tema interesante, bien. ¿Verdad? Un tema interesante. Por favor, tu acotación, tus preguntas y luego Enrique. Claro, Eduardo, gracias. Buenos días, presidente de la Cámara de la Construcción. La verdad es que siempre va a ser un tema complicado decidir si es departamento o casa. Punto uno, por inversión es mejor comprar una casa que un departamento, porque cuando uno compra un departamento, ni el techo es tuyo ni el piso es tuyo. En la casa el terreno es tuyo. Y esas son las situaciones que a veces uno no puede medir, no mide al momento de invertir. Para mí es mucho mejor vivir en casa. Bueno, es relativo porque el piso y el techo sí es de uno. Es decir, en la ley de propiedad horizontal, yo entiendo el concepto, la idea de tener la propiedad. El sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia. Pero, por ejemplo, ese es uno de los factores que hace que las personas se decidan por casa. Pero en los actuales momentos, esto, digamos, ya está superado con la propiedad horizontal. Digamos, uno es dueño de una parte. La propiedad horizontal es un sistema a través del cual uno es dueño de una parte del terreno también. Si algo sucede, digamos, uno es dueño de una parte del terreno, ¿no? Pero más allá de eso, hablemos en el sentido comercial. Yo tengo una casa, yo puedo venderla, si es que ya quiero, digamos, ver el retorno de mi inversión, yo puedo venderla. El departamento también, si yo quiero ver fruto de la inversión que he realizado,
yo puedo vender ese departamento, más allá del tema conceptual, que lo entiendo, de piso, yo también puedo venderlo y puedo también tener, digamos, una utilidad adicional, siempre y cuando, digamos, la propiedad así lo comercialmente sea vista, ¿no? Si nos vamos al extremo de los casos, Dios quiera que nunca ocurra en cualquier persona, un terremoto, se cae el edificio donde viven 10 familias. ¿Dónde vive esa gente? ¿Cómo se vuelve a reforzar desde el punto de vista de vivienda? A ver, vámonos al caso de lo que ha sucedido, digamos, acá en el país, en los terremotos, lo que hubo en Manabí. Habían situaciones en que alguien tuvo una casa, fue, digamos, creciendo, y al lado se le cayó, ahí en el caso doble, se le cayó un edificio encima y la casa prácticamente estuvo totalmente destruida. ¿Qué hizo la persona con su inversión? Es decir, quedó solamente el terreno. El terreno es una parte ínfima de una inversión. Si la casa cuesta 100, el terreno es una parte ínfima de la inversión, ¿no? El 10%. Entonces, más bien, yo creo que en estos casos las pérdidas son casi totales. El valor es solamente el valor de rescate. Cuando sucede en un edificio, la ley de propiedad horizontal lo considera que asimismo, que si son, por decir un caso, un departamento, un condominio de 4 departamentos, la ley de propiedad horizontal considera, y así es, uno es dueño de una parte, una cuarta parte del terreno. Así que, así se desaparezca el edificio, uno sigue siendo dueño de una cuarta parte del terreno. Y así está considerado las alícuotas y la parte numérica cuando se presentan al municipio, en la parte de inscripciones, etcétera. Gracias, presidente. Ahí en el panel continúa con la entrevista. Antes de seguir con Enrique San Martín, leo un mensaje que nos envían, pues están escribiéndonos algunos. Fausto dice, amigos, al @radio i99, yo vuelvo, enfoco el tema por el tema de la seguridad. Y me reitero, en Guayaquil el 95% de las denuncias de robos corresponden a robos en casas y villas, y el 5% solamente a robos de departamentos. ¿Ya? Y en Quito, el 84% fueron relacionados a casas o villas y el 16% a departamentos. Lo dejamos allí. Leo un mensaje, enseguida viene Enrique San Martín Bolito con sus comentarios. Fausto dice, hermano querido, yo trabajé en una empresa de administración, pero nadie quiere pagar por ese servicio, menos los gastos comunes, que quieren que siempre sean menos. Eso hace que el edificio se descuide y pierda valor. Además, como anécdota, en la vida de condominio, un solo copropietario que no sepa vivir en un condominio es suficiente para hacerle la vida miserable al resto. Y me sigue contando, mira, yo acabo de vender mi departamento y la última vez que se pudo pintar fue hace 15 años. Luego de eso, y pese a mi pedido de los condóminos, nadie quiso pintar. Y ahora, al momento de vender mi departamento, fácilmente perdí un 20% por cliente. Otro mensaje más. Me dice, aquí está. Me dice, me parece que la seguridad lo es todo hoy. Además, los condominios de hoy dan unas cosas extraordinarias. Así sean pequeños los dormitorios y las salas, tienes muchos amenities que te ayudan en lo mismo. Enrique San Martín. Bueno, sí concuerdo en este tema de la seguridad, Eduardo, que conozco personas quienes están en algún momento vendiendo sus casas porque están seleccionando departamentos o escogiendo departamentos, por este tema precisamente, porque entiendo que ya en un condominio se conocen, van llegando personas y en la medida en que vayan llegando se van presentando. Entiendo que también hay un guardia de seguridad quien está registrando quién sube, quién baja. Por un lado, y por el otro entiendo que también a nivel global hay una tendencia principalmente de jóvenes, ¿no? Una población que ellos tal vez no como nuestros padres y abuelos quienes siempre aspiraban a la casa tradicional. Ellos ya son más prácticos, no quieren tanto el tema del mantenimiento, del cuidar, qué sé yo, si por ahí en la casa tenemos nuestro, no sé, nuestro jardín, o de pronto hacer otras adecuaciones, sino que ellos quieren simplificar las cosas. Este es mi departamento, lo equipo de esta manera y se acabó, me ahorro.
pero principalmente voy al tema primero que expuse, que es el tema de la seguridad. Insisto, no son palabras mías, personas que argumentan que vivir en un departamento en estas instancias es más seguro por las razones que he explicado. ¿Qué opina Virgilio? Estoy totalmente de acuerdo. La seguridad es, bueno, en los actuales momentos, separemos, digamos, el tema el gusto de la percepción. Sí, a ver, aquí es mandatorio, el tema de seguridad es mandatorio y en los actuales momentos con mayor razón. Ahora, estas cuestiones de condominios, y eso siempre va a dar, sea en casas o en departamentos, en una urbanización. Sí, es verdad. Pero la seguridad es actualmente lo más importante. Y lo felicito, la verdad que es interesante la encuesta que ustedes han hecho. Es que la verdad que más que nada es como un tema de investigación, porque no se trata de... Las cosas cambian, Virgilio. Cuando todos éramos jóvenes, por ejemplo, todos caminábamos por Guayaquil, en el caso mío, yo me iba al colegio, yo vivía en Urdesa, me iba al sur, a dedo, caminando en colectivo, me iba a Salinas en las mismas, caminaba por todo. O sea, Guayaquil era diferente, la gente jugaba pelota en las calles, no había problema, las cosas han ido cambiando y la seguridad te ha cambiado. Entonces, si ha cambiado eso, la seguridad también te lleva, como decías tú hace un momento, mucha gente a veces no quiere ni salir, pues, pide la comida en casa o va a casa, no va ni a restaurantes. Esto es terrible por el Estado, pero había que cambiar la seguridad te está cambiando la idiosincrasia. Sí, tal es así también que ahora los departamentos, las propuestas que hay de vivienda hacen un poquito más, o dan un área para dentro de la vivienda para poder hacer teletrabajo. Por ejemplo, proyectos, y voy a mencionar, digamos, cuestiones personales que tenemos, empresas, los departamentos los hemos hecho más grandes, ¿no? Un 50% más grande, porque estamos dedicados, hemos pensado en poner un área, digamos, ahí, digamos, para un escritorio y que puedan hacer teletrabajo. Ese es otro tema, por el tema de seguridad. A ver, sigue tú, ¿no? Sí. Después tengo una estadística del 2023, hablé del 22, o algo hasta ahora. Lo que me comentaban es, y volviendo a ese tema del teletrabajo, dicen, menos costoso, o el presupuesto es menos, adecuar yo, no sé, un habitáculo o alguna especie de paredes ahí donde yo pueda trabajar en una oficina, que hacerlo en una casa. Es lo que me comentaba. Porque es más fácil trabajar con estos materiales, ya paredes falsas, qué sé yo, o no sé, algún tipo de división. Pero ya en hacerlo en una casa, qué sé yo, le demanda más tiempo, en todo caso mayor presupuesto. Sí, así. Los condominios que se diseñan en la actualidad, la tendencia es a dejar en ciertas áreas comunes un espacio para hacer coworking. Ya, ok. Eso de ahí. Entonces, hacer coworking. Entonces, ¿por qué? Porque ya la tendencia ahora es esa, es decir, el teletrabajo. El teletrabajo, ¿no? Claro. Entonces, tiene ciertas ventajas también los condominios, pero esto tiene que ver mucho en la propuesta del proyecto, ¿no? Pero es interesante porque en el coworking uno, digamos, son áreas en que uno puede salir a trabajar, si no va a la oficina, hay algún problema de transportación, y la gente está haciendo ahora mitad coworking, mitad teletrabajo y mitad trabajo presencial. Conversando con Virgilio González, él es el presidente de la Cámara de la Construcción del Guayaquil. A ver, sigo con mi estadística y investigación. Entre enero y marzo del 2023, es decir, estamos en abril, tenemos que hablar del primer trimestre. Claro. La tendencia se mantiene. 9 de cada 10 robos a domicilios en Guayaquil fueron a casas y a villas. El 2% de los robos fueron en casas, es decir, el 98% en casas y el 2% restante en departamentos. En Quito, el 87% de las denuncias de estos robos corresponden a casas y el 13% a departamentos. O sea, ¿qué quiero decir, Virgilio? Que de alguna manera esto está haciendo que los guayaquileños repiensen. Y lo que dices tú de un tema de la edad tiene que ver con algo que se llama, que hay en muchas partes del mundo, no se ha explotado aquí todavía, que tiene que ver con la edad. Es decir, pero sí pasa en ciudadelas. Hay ciudadelas en que compra gente joven. Entonces, un amigo, unas parejas de amigos, que era compañera de colegio, un amigo. Entonces, tú vas a ciudadelas donde ves niños chiquititos, porque recién comienza la vida de parejas. Y lo mismo con gente, que es lo que decías, de edad mediana, e incluso he visto en Chile, lo he visto en los Estados Unidos, que para los mayores, edad de Hugo, por ejemplo, de 80 para arriba, ya buscan un segmento
de vivir en departamentos con gente que tenga los mismos intereses, Claro. gente que, Sí. por ejemplo, no farree mucho porque quieren descansar, y eso también es un tema interesante y que la construcción debe mirar. Considerar, ¿no? Sí, es un tema bien interesante. El tema. Ahora, hubieron algunos proyectos hubo algunos proyectos que conocimos de personas que querían hacer, digamos, viviendas o condominios para personas mayores, ¿no? Y con los recursos del Seguro Social. Es un tema muy interesante porque es un mercado, digamos, que no se lo ha explotado hasta ahora. Tienes toda la razón. Inexplotado. No se lo ha explotado. Vi en Estados Unidos, lo cuento, unos condominios y villitas chiquitas de 2 dormitorios para personas de mayores, ya bien mayores te diría, y tenían como un club. En el club, que no es que era un club social, era la casa de estos señores, donde tenían un comedor con un menú diario, tenían peluquería las mujeres, peluquería los hombres, gimnasio, actividad para salón para baile, gimnasio, o sea, impresionante. Tienen intereses en común, ¿me entiendes? Entonces, no te vas quedando atrás. Pero bueno, Virilio. Sí. Mira, nosotros como Cámara de la Construcción, en realidad, pensamos que cualquier actividad que traiga, digamos, que la inversión y que promueva, digamos, la construcción y la inversión, creo que es bueno para todos, tanto para el sector como para la economía, porque esto mueve, digamos, todo lo que es plata invertida en construcción es regeneración, digamos, en la economía, digamos. Tenía un comentario aquí, lo comento. Me decían que es más, hay menos probabilidades que te roben en un departamento. ¿Por qué? Porque dicen que si vives en una planta baja, te ponen al frente de un camión y se te llevan las cosas. Pero bajar de un primero o segundo piso, ya más difícil. Muebles, televisores, es más difícil. Okay. Es verdad que es crudo, pero es la crudo, realidad. Virilio, te agradezco tu gentileza de venir y de aportar. La próxima vez que hablemos, seguramente vamos a hablar de cómo se está manejando la construcción. Hoy día era por este tema de seguridad y un tema que, refrescando todo lo que es el ambiente, porque quieren marcarte la agenda. A nosotros ningún medio ni ningún político nos marca la agenda, sino ustedes, amigos que nos ven y nos escuchan, son los que nos las marcan. El lunes hablamos del fenómeno del niño, después de hablar de política, como hablamos ahorita con Carlos de Tomaso, el lunes hablamos con gente de Pachacuti, el fenómeno del niño. Ayer hablamos de otra cosa, Bolo, Javier, le cambiamos el matiz y hoy hemos hablado de algo que yo creo que le interesa y que interesó mucho con encuestas en la calle, con el presidente de la Cámara de Construcción. Vamos a ver la próxima semana desde el punto de vista de pronto de gente que vive en condominios, que nos diga por qué y por qué se sienten más seguros, para ver qué hay. Interesante los temas. Lo felicito por, digamos, más que todo por tener estos temas de investigación y datos, que es importante. Claro. Gracias, Virilio Consuelo. Muy amable. El presidente de la Cámara de Construcción estuvo con nosotros. Vamos a pagar el corte comercial. Despedimos a Virgilio, Javier y regresamos con la parte de comentario final del diálogo.